Hola, ¿qué tal chicos, chicas, chiques? Bienvenidos a Conexión Pride, este espacio donde compartimos contenido, información y entretenimiento dirigido a la comunidad LGBTIQ+. Bueno, pues les cuento que el próximo lunes 14 de julio se celebra a nivel internacional el Día Internacional de las Personas No Binarias y les comento que en el marco de esta celebración, pues nuestros amigos de Pride Yucatán están organizando un evento que se llama La Novi Ciudad No Binaria. Esto se va a llevar a cabo el martes 15 de julio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Olimpo. Este es un espacio para aprender, sensibilizarse y convivir en el marco del Día de la Visibilidad No Binaria. Así que ya saben, chicos, chicas, chiques, no se puede perder este importante evento el próximo martes ahí en el Centro Cultural de Mérida Olimpio. Oigan, y pues para platicar acerca hablando del tema no binario, pues tenemos aquí a una sexóloga, ella es Laura Valdés, que nos va a estar platicando acerca de este tema que ella nos comentaba que es un poco controversial, o más bien poquito difícil de comprender. Laura, pues bienvenida aquí a tu espacio de Conexión Pride. Hola, qué gusto, Mike. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder estar en este espacio en donde justamente se desea visibilizar aquello que de repente no es nombrado. Así es. Laura, pues empecemos por lo más sencillo. ¿Qué es una persona no binaria? Bueno, creo que lo primero que tendríamos que ir definiendo es que el tema, por ejemplo, del género se empieza a visibilizar como si tuviera que ser dual, de los extremos, ¿no? Y lo no binario justo es esto que queda en medio, esto que de repente no se identifica ni en un extremo ni en el otro, desde el ser femenino masculino, ¿no? Y pues te decía, no genera cierta controversia porque es una temática que hoy en día estamos abriendo espacios en donde se pretende justo visibilizar esta forma de identificarse de las personas, que yo al finalmente lo que siempre digo es, somos humanos y desde el ser humanos es un abanico de 1000 posibilidades, ¿no? Y cuando hablamos de lo no binario, este abanico se súper amplía. Es algo que siempre ha existido, que siempre ha estado ahí. No es que, es que está de moda, es que es nuevo, es que en los últimos tiempos. O sea, es algo que siempre ha existido. Totalmente, y creo que mucho desde el prejuicio se pueden escuchar este tipo de comentarios que de repente son muy incómodos, muy lastimosos, muy violentos, ¿no? Desde es una moda, se le va a pasar, no sabe lo que está diciendo, ¿no? Y hablamos desde esta parte dual que te mencionaba, de lo que creemos que es único y exclusivo, ¿no? Y mucho está desde la parte heteronormada, ¿no? Entonces, hablar de este abanico de posibilidades, pues obviamente permite ver aquello que no es ni de un lado ni del otro o que se puede estar moviendo constantemente. Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que es identidad de género y orientación sexual? Bueno, la identidad es como su nombre lo dice, es algo con lo que me identifico, cómo yo me siento y con esto me identifico, ya sea hacia lo femenino, hacia lo masculino o en esta lapso del que hablábamos, de este abanico de posibilidades, que aquí es donde entra lo no binario, ¿no? En esta parte de orientación, pues se hace relación más bien a de qué me enamoro, cómo me relaciono afectivamente, ¿no? Que sí tiene o no, de alguna manera, vínculo con la identidad, pero la identidad es esto que yo siento, que es mío. Lo otro corresponde a esta forma de relacionarme. Okay. ¿Por qué es importante visibilizar pues a las personas no binarias, sobre todo en el marco de este día? Yo siempre digo que lo que no se menciona no existe. Entonces, ¿por qué tenemos que visibilizarlo? Porque justamente tiene existencia, ¿no? En el hecho de cómo una persona se siente, se vive, es totalmente claro y no se discute. Si yo no menciono lo no binario, es como si yo estuviera diciendo que no es posible su existencia. Entonces, por eso tenemos que sensibilizarnos muchísimo en esta temática de saber, como tú dices, que siempre ha existido, nada más que siempre ha sido tapado. Hoy por hoy abrimos más espacios en donde sí podemos ver ello y le damos existencia para que la gente se informe, para que la gente al menos sienta curiosidad de saber qué es esto de lo no binario que estamos hablando.
Ok, y hay algo también ahí por ahí que es así como que controversial, son los pronombres y cómo nos Totalmente. referimos a estas personas, ¿no? Por ejemplo, pues me acuerdo que estuvo muy viral el tema del compañere, Ujú. ¿no? Entonces, aquí, ¿qué papel juega el lenguaje? Sobre todo que es muy, muy importante, y los pronombres en el respeto hacia las personas, pues, no binarias. El tema del lenguaje de repente se escucha y se agarra mucho a broma, ¿no? Como es que la Real Academia no reconoce, o las personas que por lo general están en contacto directo con la escritura, con todo lo que vincula el lenguaje, digamos que hay ciertas normas y reglas, pero no quiere decir que en la vida, en estas identidades, no usemos estos pronombres. Tú mencionas la importancia, bueno, si estamos hablando de una identidad, de cómo yo me siento, de cómo yo me identifico, a lo mejor no me acomoda bien ella, no me acomoda bien él, y por eso la existencia de ella, ¿no? Es algo que permite moverme en las posibilidades y que a lo mejor me hace más sentido. Y como tal, sería muy válido que nos diéramos la oportunidad de que cuando nos presentamos, mencionar con qué nos sentimos cómodos o cómodas o cómodes, ¿no? Porque no es porque así es o porque así ha dicho o porque así ha funcionado por muchísimo tiempo. Ok, y desde tu experiencia como sexóloga, ¿qué desafíos específicos pues enfrentan las personas no binarias, sobre todo en el tema sexual y en el tema emocional? Lo primero es esta invisibilización, ¿no? Como burlas, prejuicios, el sarcasmo, ¿no? Está mucho en torno de la violencia. Y esto, pues sí es un desafío, ¿no? Lo otro que también es parte de la invisibilización es que las personas no saben cómo tratar, ni siquiera cómo preguntar o acercarnos a cómo te sientes cómoda, cómodo o cómodo, que se te diga por ejemplo, en un tratamiento médico, ¿no? Pareciera que solo existe hombre-mujer, ¿no? Y desde ahí es él, ella, y no hay otra posibilidad, pero porque si son generaciones atrás, esto no era algo de lo que se hablaba. Entonces, ¿qué empieza a generar? Pues de alguna manera yo me siento rechazado o rechazada, ¿no? De alguna manera puedo sentir crisis, ansiedad, angustia, porque esto no está encajando conmigo. Entonces, yo desde mi existencia como ser humano, ¿qué es lo que más deseo? Que sea tratada con respeto, ¿no? Que de verdad me llamen como yo me siento, y lo primero es eso. No, a veces, por ejemplo, en una consulta médica ni siquiera te dan la opción. Es como él, y no hay más. No hay más. Y entonces desde no darte esta opción, pues obviamente me retraigo, puedo dejar de asistir, ¿no? En esta parte que tú decías de sexualidad, al menos cuando llegan a consulta y es un espacio en donde se sienten cómodos, en donde saben que pueden hablar libremente, lejos de prejuicio, de este juicio que pudiera existir de mi parte, es como lo primero que les pregunto es con qué pronombre te identificas, porque no doy por sentado nada, desde leer un nombre o desde cómo te miro, ¿no? Cómo te percibo. o sea, te muestras, no Ok, te vistes, eliges, no doy por sentado. Creo que eso es algo que las nuevas generaciones sí vienen con este chip, que ya están aprendiendo a visibilizar esto que antes no era nombrado, ¿no? Ya abren estas posibilidades de tú cómo te sientes y como tal nos tratamos, ¿no? Sobre todo eso que tú dices, educar, que es lo más importante hoy en día. Yo diría que es reeducarnos, ¿no? El desaprender mucho que viene pues de muchísimas generaciones, que ha sido parte de la historia, ¿no? Y que de alguna manera, pues obviamente necesitamos que esté existiendo, ¿no? Y la única forma es decir, bueno, vamos a abrir las posibilidades. Okay, perfecto, Laura, pues vamos a seguir, vamos a un corte comercial y seguimos platicando acerca de las personas no binarias en el marco del Día Internacional de las Personas No Binarias. Yo soy Mike, continuamos con más aquí en Conexión Pride después de este corte comercial. Chicos, chicas, chiques, pues continuamos con más aquí en Conexión Pride. Estamos platicando con la sexóloga Laura, que nos está comentando y nos está informando y reeducando acerca del tema de las personas no binarias. Laura, ¿qué impacto tiene? Estamos hablando mucho de la visibilización.
pero ¿qué impacto tiene la ¿cómo? Invisibil- Invisibilización o el rechazo social en la salud mental, pues, de las personas no binarias? Pues el impacto es muchísimo, ¿no? Sabemos que al sentirnos rechazados, de alguna manera nos genera ansiedad, nos puede llevar incluso a una depresión y muchas veces hasta perder como el sentido de la vida, ¿no? Es porque yo siento que no encajo y genera muchísimo estrés, ¿no? Creo que parte de lo que las estadísticas muestran es esta necesidad de ser vistos y de ser aceptados, de encontrar espacios seguros, que era lo que mencionaba hace un rato, de donde yo puedo existir y ser y no sentir que estoy como desapercibida, ¿no? Y cómo la familia, aquí la familia es muy, muy importante. Totalmente. ¿Cómo las familias pueden apoyar de manera sana y respetuosa a un hijo, hija o hije? Bueno, yo también, aparte de ser sexóloga, pues soy educadora, no trabajo con las infancias y algo que constantemente genero en esta reeducación de la que estábamos hablando hace un ratito es que desde pequeñes podamos ver que existe lo no binarismo, ¿no? Y que no se discute. Cuando alguien te dice cómo se siente, cómo se identifica, cómo se vive, no es algo que tengo que ver cómo repararlo, ¿no? Y desde ahí, pues obviamente, lo primero es creerles, ¿no? O sea, creer que de verdad se está sintiendo de cierta forma y hay que acompañarlo. De alguna manera es preguntar esto de qué necesitan, ¿no? Si se da, por ejemplo, en un entorno de adolescencias, es lo mismo, es como, bueno, a lo mejor yo mamá, yo papá o yo cuidador familiar, no sé porque no me tocó esta información, no sé porque yo no sé cómo tomarlo, pues lo primero es decir, te voy a acompañar, vamos a investigar, escuchar este sentir. Creo que eso es validación en familia. Okay. Esa es la parte familiar, pero también la parte educativa. Tú nos comentaste que eres docente. Sí. ¿Qué consejo, pues, tú le darías a los docentes y profesionales de la educación al momento de tratar con una persona no binaria? Lo primero es que tenemos que hacer un trabajo personal. Creo que desde el ámbito educativo no se nos forma en esta sensibilización de trabajar en sí mismo. ¿Por qué? Porque cada persona venimos cargados de estereotipos, de historias, de vivencias y desde ahí emitimos un juicio. Como docente, al trabajar con infancias, con adolescencias, con personas, con seres humanos, lo primero que tendríamos que tener consciente es desarraigarnos de todos estos prejuicios. ¿Por qué? Porque desde ahí entonces yo puedo informarme, puedo abrir opciones dentro de mis aulas, crear oportunidades, este espacio seguro del que te estaba hablando, ¿no? Pero tiene que ver mucho desde la desmitificación, desde la oportunidad de verdad interesarme. Los nuevos planes y programas a eso nos invitan, de interesarnos por los seres humanos, sin poner clasificaciones o las cajitas estandarizadas, ¿no? Y eso abre mil posibilidades al no binarismo, ¿no? Porque ya da existencia al ser humano como tal. ¿Y qué mitos y estereotipos todavía aún existen en torno a las personas no binarias? Porque seguramente hay. Pues creo que los principales estereotipos es entre lo esperado, entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Tenemos una concepción de cómo debe vivirse ser mujer o ser hombre. Y entonces el no binarismo es cómo no encaja ni aquí, no encaja ni acá, o se va moviendo de un lado a otro. El estereotipo es en romper esta dualidad, de decir, no tiene que ser ni blanco ni negro, ni derecha ni izquierda, ¿no? Sino simplemente es conocer, darnos la oportunidad de descubrir eso que cada ser humano se identifica, se vive y de alguna manera quiere expresar. ¿Y qué cambios nosotros como sociedad, también incluyéndonos, por ejemplo, en mi caso, pues las personas gay, pues qué cambios necesitamos como sociedad para que las personas no binarias se sientan seguras y validadas? Lo que necesitamos es, dijimos, ¿no? La psicoeducación, o sea, romper con todo esto que se ha construido, cuestionar, ¿no? El cuestionarnos constantemente nos invita a
desaprender y reaprender muchas cosas. Y bueno, tú hablabas desde esta parte de orientación, ¿no? Desde tu homosexualidad. Yo como, por ejemplo, desde mi heterosexualidad, que me muevo en este ámbito de las diversidades, es ser aliados de verdad, ¿no? O sea, yo me vivo como una aliada en que participé en la marcha Pride. Era como, ¿y qué haces allá, no? Ajá. ¿Qué hago? Justo alzando la voz por estas personas que no quieren ser todavía vistas por una sociedad que señala, que violenta, que burla, ¿no? Creo que lo que sí es urgente hacer es romper esquemas, darnos la oportunidad. Yo decía, se siente una vibra tan hermosa cuando se permite vivir tan libremente, que si no me doy la oportunidad de esa experiencia, pues ni siquiera puedo compartirlo con otras personas, y obviamente como sociedad seguimos estructurados. Ok, ¿y tú por qué crees que muchas personas no binarias sienten que tienen que explicar constantemente su identidad? Bueno, ¿será así como que, pues no sé, por la sociedad, el rechazo, o por qué crees? A veces no es con intención, ¿no? De rechazo. Hay mucha gente que sí lo puede hacer con este dolo, pero hay otras personas que lo hacen por desinformación. Entonces, yo creo que es mucho en la duda o en la intención de tratar de entender cómo te vives y cuál es la única forma de acercarme a tu vivencia, pues cuestionándote, preguntándome, y es así y no es así, ¿no? En este ejercicio de desaprender muchas cosas, sí hay gente que nos interesamos en saber y tratar de entender para que podamos influir en las nuevas generaciones. No quito que todavía hay gente que lastima y que lo hace con burla, no, pero creo que cada vez son minoría. Oye, Lau, ¿y qué mensaje te gustaría pues dar el día de hoy en el marco del Día Internacional de las Personas No Binarias, tanto a quienes forman parte de esta comunidad como a quienes necesitamos o queremos aprender más sobre ellos, bueno, ellas y ellos? Claro, mi más grande mensaje, y yo digo, es mi filosofía de vida, es entender que no se trata de meter en cajitas a las personas. Las personas somos humanos, humanos diversos, humanos que sentimos, que tenemos necesidades y formas de expresarnos totalmente distintas. Y desde ahí debería de existir aceptación, empatía, incluso amor, cariño, cuidado, ¿no? Creo que la invitación es a permitirnos investigar, escuchar, acercarnos lejos de este prejuicio. Y si existe el prejuicio, abrir espacios en donde yo pueda cuestionar por qué me estoy sintiendo así, ¿no? La invitación en general es a visibilizar, a nombrar. Sí existe ellas, ¿no? O sea, claro que existen, claro que se viven, y sobre todo a ver el cambio que puede producir en estas personas no binarias cuando se les menciona cómo se sienten, ¿no? No es ni aquí, no es ni acá, es en medio, y además se puede ir moviendo. Desde ahí creo que es una forma de amarnos humanamente. Perfecto. Lau, oye, ¿y dónde te podemos encontrar para las personas que quieran alguna plática contigo? Estoy en redes sociales, en Facebook e Instagram como terapeuta-Laura Valdés. Y puedo dejar mi número de teléfono, adelante. El 9995-931930. Perfecto, Lau, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Conexión Pride, este espacio. Muchísimas gracias, me encantó la invitación, y pues bueno, espero poder acompañarles próximamente. Claro, claro. Bueno, chicos, chicas, no se olviden que el próximo martes tienen el evento de La Novi, Ciudad No Binaria, ahí en el Centro Cultural de Mérida Olimpo. 15 de julio, 6 de la tarde, si pueden, vayan a darse una vuelta pues para conocer, informarnos y reeducarnos acerca del tema de las personas no binarias. Esto pues en el marco del Día de la Visibilidad No Binaria. Bueno, chicos, chicas, yo me despido de ustedes. Yo soy Mike y nos vemos aquí la próxima semana en Conexión Pride. Hasta la próxima.